Ya empezamos, ya está. Estamos funcionando. Un saludo desde el doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUE Colombia. Estamos dentro de las conferencias 2025, dentro de una de las jornadas académicas del Comité Académico del Doctorado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Saludamos a las personas que están en sala, a las personas que nos siguen por las redes del doctorado y por supuesto a nuestra invitada, la doctora Sara Candela Montoya. Seguidamente presentaré la conferencia y a la conferencista. La conferencia se llama La realización de la tesis de doctorado, una travesía personal e intelectual, dentro del seminario de tesis 3, que coordina quien les habla, Celina Trimiño, que además soy coordinadora del Grupo de Estudios en Feminismo, Géneros y Derechos Humanos de esta Universidad UPTC, y que es uno de los grupos soportes del doctorado en Ciencias de la Educación. Sara Candela Montoya es profesora e investigadora colombo-francesa, nacida en Tunja, Boyacá, Colombia. Es licenciada en idiomas en la Universidad de París Diderot, magíster en ciencias políticas en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad Sorbonne Nouvelle y doctora en estudios ibéricos y latinoamericanos de la Universidad de Perpiñán, en Francia. Sara Candela Montoya ha investigado sobre las construcciones identitarias de las mujeres afrocolombianas en el orden patriarcal y colonialista de Colombia y particularmente de Medellín. Se trata de un estudio multidisciplinario que abarca, por un lado, la sociología, la historia, la literatura, los estudios culturales, los estudios de género, la filosofía decolonial, entre muchos más, y que se apoya también en una serie de entrevistas realizadas a una gran diversidad de mujeres que se autodefinen afrodescendientes y que construyen sus identidades entre una interseccionalidad de opresiones racistas, sexistas y clasistas, pero también desarrollan un ancho abanico de resistencias y un espíritu de rebeldía y desobediencia. Actualmente es profesora en el Departamento de Español de la Universidad de las Antillas en Martinica, en el corazón del Caribe francófono. Antes de darle la palabra a la doctora Sara, agradecemos al doctorado en Ciencias de la Educación, a todo su personal directivo y administrativo que hace posible este tipo de actividades, que por supuesto complementan la formación del estudiantado del doctorado en Ciencias de la Educación y nos permiten construir comunidad académica, no solamente con Colombia, sino con varios países del mundo, en este caso con el Caribe y a su vez con Francia. Entonces, después de darle la palabra a la doctora Sara y cuando ella termine de compartir esta travesía, le damos la palabra al público que está aquí y al público que está en línea. Entonces, a partir de ese momento, tiene la palabra la doctora Sara. Gracias, Celina. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Espero que se encuentren bien en esta jornada académica investigativa. Para comenzar, quiero agradecer el doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia por esta invitación y particularmente a la doctora Celina Trimiño que propició este encuentro hoy. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y de presentar la travesía, la realización de la tesis de doctorado, una travesía personal e intelectual. Estoy aún más feliz de estar en este espacio porque me conecta a mi ciudad natal, Tunja, donde está enterrado mi ombligo y donde viví los 7 primeros años de mi vida en el barrio Los Muiscas. Y de hecho mis padres hicieron una parte de sus carreras respectivas en la UPTC. Inicié mi proyecto de doctorado en el 2017 y defendí la tesis el 15 de diciembre de 2023. Es decir, que fueron 6 largos años divididos en lecturas, análisis, trabajo de campo, entrevistas, transcripciones y la redacción final de este trabajo. Escribí la tesis en francés, que es mi segundo idioma, y este trabajo investigativo está compuesto de 527 páginas. Fue una tesis de doctorado dirigida por el profesor Victorien Lavou de la Universidad de Perpiñán, que es una ciudad que queda en el sur de Francia, y codirigido por la profesora Mara Viveros de la Universidad Nacional de Bogotá.
El título de mi trabajo de tesis es Las reconstrucciones identitarias, esta palabra es muy importante, de las mujeres afrodescendientes en el orden patriarcal y colonialista de Medellín en el siglo XXI, un recorrido histórico, literario y etnográfico. Esta tesis está en línea en la página de internet HAL. Si la quieren consultar, está en francés. Espero publicarla pronto en español. Dividí esta presentación en tres partes principales donde describo la larga evolución de mi tesis, tanto en términos personales, hasta diría yo espirituales, y en términos teóricos y metodológicos. Una travesía personal e intelectual de 6 años que se puede caracterizar como intensa, difícil, incluso dolorosa, pero también hermosa y transformadora. Fue un proceso, sin duda alguna, de empoderamiento personal. Aquí están las tres partes en las partes que voy a evocar en esta tesis. Primero voy a hablar de mi mirada etnográfica y espiritual del doctorado, de esta travesía, que es el doctorado, este viaje. Luego me concentraré en una perspectiva más teórica y metodológica. Y en la tercera parte, que ya es también una conclusión en realidad de esta presentación, les hablaré de mi experiencia actual en el Caribe, en la Universidad de las Antillas, en Martinica. Quiero primero que todo hablarles de esta palabra travesía, que es una palabra que tiene varios sentidos y que caracteriza muy bien mi tesis de doctorado, una travesía como un viaje, el hecho de atravesar algo, de cruzar algo, un espacio de movimiento, de viaje, como dije, pero también la travesía, este acto de rebeldía, de un comportamiento quizás contestatario, disidente, o más bien negativo a veces a los ojos de la sociedad. Aquí estos son dos elementos, digamos, esenciales de mi tesis. Por eso quise utilizar esta palabra de travesía doctoral, viaje y también contestación, disidencia, rebeldía. Antes de presentar el contenido de mi tesis y hablar de la metodología que pienso va a interesar mucho a los estudiantes que quieren emprender un doctorado, me gustaría evocar desde un enfoque etnográfico mi experiencia orgánica como mujer colombo-francesa, estudiante e investigadora. Pues para entender el tema de mi investigación, y en particular mi enfoque analítico, es primordial hablar de mi recorrido como ser humano, como mujer y como ser migrante. Aquí abordamos dos conceptos clave que cruzan mi reflexión, que es la identidad y la migración. Identidad entonces de género, ser mujer, identidad también étnico-racial, ser mestiza en Colombia, y en Francia ser latina, como lo dicen, latina, y también ser árabe, puesto que mestizaje también evoca esta raíz árabe en Francia, la comunidad árabe del Magreb, digamos de África del Norte, es muy importante en Francia por la historia colonial que ha habido entre estas dos, Francia y África, África del Norte y también África subsahariana. Entonces, una identidad muy plural, ¿no? De aquí, de allá, pero al mismo tiempo ni de aquí ni de allá, extranjera en Francia y a la vez extranjera también en mi propio país, Colombia, por no haber crecido, no haberme desarrollado siempre en Colombia. Una identidad entonces marcada fuertemente por la migración, una identidad construida enteramente en el ser migrante, en el acto de movimiento, de travesía, y de la apertura no siempre armónica hacia lo desconocido, hacia los otros y las otras. Aquí quiero mostrarles mi recorrido, mi travesía, sobre todo en el marco de mi tesis.
En los años 80 mis padres migraron de Medellín a Tunja para estudiar justamente en la UPTC, en un Medellín totalmente herido o impactado por la violencia del narcotráfico. Y en Tunja, entonces, como lo dije, viví los primeros 7 años de mi vida. Luego mis padres y yo migramos a París y en París hago mis estudios, me vivo en París, siempre con un lazo muy importante que guardé con Colombia y América Latina en general. Y en el 2017 emprendo una travesía intelectual, es ahí que comienzo mi tesis de doctorado, y es una travesía mental porque mi tesis habla de Medellín, de la tierra de mis ancestros, entonces mentalmente comienzo a hacer un viaje hacia esta ciudad, y en el 2019 comienza entonces mi trabajo de campo. Es en el momento que decido de hacer mi trabajo de campo en Colombia y me voy a Medellín, donde vivo un año y hago una serie de entrevistas. En el marco de mi tesis también, al cabo de un año, migro otra vez a Martinica, donde estoy actualmente, donde desde esta isla que les hablo actualmente, porque obtengo un trabajo en la Universidad de las Antillas, en el corazón del Caribe. Martinica es una isla de Francia, una antigua colonia que en los años 80 se volvió un departamento francés. Hablo entonces de mi identidad y de mi historia como migrante, pues desde el principio mis directores de tesis, el profesor Victorien Lau y la profesora Mara Viveros, me cuestionaron mucho sobre cómo yo me posicionaba frente al tema de la colonización de las mujeres y sobre todo de las mujeres afrodescendientes, y me invitaban a posicionarme, ¿no? A inscribirme en este trabajo de tesis. Y la migración digo que es una palabra clave porque las mujeres afrodescendientes de Colombia y de la diáspora africana, y particularmente las mujeres de Medellín, afrodescendientes, también han vivido muchas migraciones. La primera migración, una migración que da en un contexto muy doloroso en el siglo XVI, que es la trata transatlántica que desemboca en la esclavitud, en la esclavización, y toda esta deportación, todo este desplazamiento forzado que se da desde el África hacia América Latina y hacia Colombia. Una población afrodescendiente llega a Medellín, una población muy importante, y está a la base de la identidad y de la población paisa, antioqueña, aunque no se diga mucho esto porque siempre se ha querido, eh, Medellín y la sociedad antioqueña se han querido mostrar como ciudades blancas. Entonces, este punto lo abordaré más adelante. Y estas mujeres también, podemos hablar de otra migración forzada que se dio al interior del país con los problemas del conflicto armado colombiano en el Chocó, los conflictos entre guerrilla, paramilitares, ejército, etcétera. Como estas migraciones y particularmente las mujeres del Chocó, del Pacífico, pero también de la Antioquia Negra, por causa de la violencia vuelven a migrar a Medellín eh, y a Bogotá y a las grandes ciudades de Colombia. Aquí abordamos entonces un tema muy importante de los investigadores, y es el tema que consiste en definir si un investigador o una investigadora debe pertenecer o no a la población que estudia. Si es algo positivo o negativo, si hay que evitar esto. Son, pienso, dos escuelas que vemos actualmente en la academia occidental. Por un lado, en muchas universidades se impulsa que el investigador o la investigadora no pertenezca a la población que va a estudiar y quiere analizar en su trabajo de tesis o si su trabajo analítico. Y por otro lado, que es mi caso,
que las personas que desean trabajar sus poblaciones, trabajar poblaciones de de sus propios países, como es mi caso, aunque yo no soy una mujer afrodescendiente. Entonces vemos aquí cómo hay estas dos escuelas. Tengo, por ejemplo, una amiga que actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Estocolmo. Es una mujer colombiana como yo, y ella quería hacer un trabajo sobre las mujeres afrodescendientes en Cali, pero sus profesores le dijeron que no podía por ella ser misma colombiana, y tuvo que, desafortunadamente desde mi punto de vista, tuvo que orientarse hacia las mujeres afrodescendientes de México. Entonces, bueno, no sé cómo es la posición de las universidades colombianas en este aspecto. Lo podremos quizás dialogar al final de esta presentación. Otro punto que quiero evocar aquí, que tiene que ver con mi identidad de género, ser mujer, son las condiciones materiales en las que realicé mi tesis y que están sin duda alguna vinculadas a mi identidad femenina, inmigrante. Queda pendiente, y esto lo subrayo, queda pendiente otra investigación doctoral sobre lo que significa ser una mujer doctoranda en la Universidad del Espacio Occidentalizado, que ha sido históricamente dominado por los hombres, y cómo esto opera de manera interseccional según el tipo de mujer que logra acceder a este espacio, y los juegos de poderes que se observan allí y que son evidentes. En el contexto francés, el hecho de ser doctoranda francesa, de pertenecer a Francia de varias generaciones, o ser una doctoranda francesa hija de la migración, como es mi caso, o simplemente una doctoranda extranjera, determinan el desarrollo de la investigación, el desarrollo material. Mi travesía doctoral estuvo marcada por condiciones materiales precarias. No obtuve ninguna beca. Las ayudas económicas fueron muy puntuales. Tuve que autofinanciar mi tesis desde el principio hasta el final, y esto conllevó a muchos sacrificios materiales y sociales. Por otro lado, me parece también curioso, hablando de esta identidad femenina, de cómo se habla de la tesis de doctorado como un embarazo, como un parto simbólico. Y me parecía muy curioso cómo mis amigos, amigas, me hablaban de la tesis como si estuvieran hablando de un bebé intelectual. Y este no fue mi caso, pero pienso en esas mujeres doctorandas que quedaron en embarazo durante la travesía doctoral y que dieron a luz tanto a un bebé biológico como a un bebé intelectual, y siento una gran admiración hacia estas mujeres. Además de todo esto que les estoy evocando, de la mirada etnográfica de ser investigadora, cuando se trabajan temas incómodos como los míos, el patriarcado, el machismo, el colonialismo, la raza, la racialización, el sexismo de las mujeres racializadas particularmente en un país como Colombia y como Francia, esto incomoda. Este trabajo de investigación, que es un trabajo contestatario, un trabajo travieso, como lo dijo, atravesado, molestó mucho y sigue molestando a veces, porque cuestiona las incoherencias del sistema social de las sociedades en las que vivimos. Un trabajo que llama a la descolonización, a la despatriarcalización y al decrecimiento económico. Sin embargo, lo que yo he llamado, lo que he nombrado el llamado todopoderoso de la tesis,
hizo que superara ampliamente todos estos aspectos limitantes y desalentadores. Así, cuando tomé la decisión firme de realizar la tesis de doctorado, comencé esta travesía con una gran fuerza que no puedo describir. Es una fuerza que te invade, una voz interior que te repite que todo va a salir bien, que lo vas a lograr, a pesar de todos la precariedad y los límites. Y me preguntaba yo misma durante estos 6 años si yo no era el medium de un mensaje ancestral, eh, porque sentía una gran fuerza de realización de la tesis, casi una vocación. Para los espíritus cartesianos puede parecer incongruente y hasta podríamos decir ridículo, pero en mi experiencia personal hubo una conexión con lo irracional durante esta tesis, algo irracional pero algo evidente, y lo asumo plenamente y lo quiero compartir con ustedes. En el laberinto y el rompecabezas que puede convertirse en la construcción y la redacción de una tesis de doctorado, la poética de la relación, y este término es muy importante, la poética de la relación se transformó en una brújula de viaje de importancia capital. Fue el filósofo francés Édouard Glissant, de Martinica justamente, quien me ayudó a encontrar un camino gracias a este concepto, la poética de la relation. Lo voy a leer en français. La poétique de la relation est la quantité finie de toutes les particularités du monde, sans oublier une seule. C'est notre manière à nous tous, d'où que nous venions, d'aller vers l'autre, de se changer en échangeant avec l'autre, sans se perdre ni se dénaturer. Les traduzco. La poética de la relación es la cantidad finita de todas las particularidades del mundo sin olvidar ni una sola. Es nuestra manera de donde vengamos de ir hacia el otro, de transformarnos al intercambiar con el otro sin perdernos y sin desnaturalizarnos. Y esta poética de la relación es muy importante porque justifica cómo surge el tema de mi investigación. Es una pregunta que es recurrente: ¿por qué estudias este tema? ¿Por qué? Y justamente el tema de mi tesis proviene de una poética de la relación, que fue la historia de amor, la historia familiar que viví con mi abuela, Mercedes, y a quien dedico esta tesis de doctorado. En el orden colonialista de Medellín del siglo XX, Mercedes Gutiérrez fue una mujer afroindígena, lo que vulgarmente en la sociedad de castas se llamaba una mujer samba, que se autodefinía como una mujer de descendencia africana y que reivindicaba con orgullo su africanidad. Le recordaba siempre a sus descendientes, a su hija, a sus hijos, a sus nietos y a sus nietas, que nunca olvidáramos que una parte de nosotros venía de África. Yo misma, desde niña, fui testiga de las violencias racistas y machistas que sufrió mi abuela Mercedes en el espacio público, humillaciones, miradas condescendientes, y ese adjetivo ambiguo y constante, repetitivo, negra, que en Colombia y sobre todo en Antioquia puede servir a la vez de marca de gran afecto y también de gran desprecio. Percibía la intensa dominación masculina personificada por mi abuelo y mis tíos en el ámbito familiar, que indirectamente me mostraban a mí cuál sería mi lugar como mujer en este orden social colombiano. Así, la vida de mi abuela, el de una mujer hermosa, luminosa, con muchísimo talento, pero continuamente discriminada y aplacada por ser mujer y negra, sembró la semilla del tema de mi tesis.
Durante el trabajo de campo, que dije que duró un año en Medellín, en Colombia, esta poética de la relación se amplificó con las entrevistas que realicé a 12 mujeres, 12, llamo las 12 protagonistas de mi investigación: Yolanda, Luz, Estefanía, Marta, Lila, Sofía, Tara, Dana, Maritza, Ina, Gloria y Lidia. Sus testimonios como mujeres negras insertas en una sociedad, la paisa, la antioqueña, donde prima el blanqueamiento y la dominación masculina, resonaban bastante con la vida de mi abuela, pero también con la vida de mi madre, con la vida de mis primas y con mi propia vida. Las voces orgánicas entonces de estas 12 mujeres fueron de gran valor para mi reflexión intelectual y también para mi travesía íntima. Gracias a este enfoque de la poética de la relación, cayó un denso velo que cubría mis ojos hasta ese momento. Es decir, que hacer esta tesis significó para mí la transformación de mi ser, comprender la construcción social, mi construcción social y la de esos otros seres cercanos, mi familia, mis amigos y la sociedad en general. Comprendí que, como lo dice Antonio Gramsci, cada individuo es no solo la síntesis de las relaciones existentes, pero también la historia de estas relaciones, es decir, el resumen de todo el pasado. Para terminar esta primera parte, quiero abrir una pregunta. ¿Somos todos productos del orden social en el que estamos? Un orden social que proviene de un pasado patriarcal y colonialista, un pasado que no podemos cambiar, que es irreversible, un pasado doloroso de dominación. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos para cambiar el presente, ¿no? ¿Qué hacemos para transformar las sociedades, la sociedad colombiana, pero también las sociedades occidentales? Somos todos, que seamos blancos, indígenas, afrodescendientes o una mezcla de todo esto, todos en América Latina y en Colombia somos producto de esta historia patriarcal y colonialista. Entonces, ¿qué hacemos para transformar este orden? Voy a tomar agua. Ahora quiero hablar ya de mi tesis desde una perspectiva teórica y metodológica. Recuerdo el título de mi tesis, que es bastante largo: las reconstrucciones identitarias de las mujeres afrodescendientes en el orden patriarcal y colonialista de Medellín en el siglo XXI, un recorrido histórico, literario y etnográfico. En esta tesis hablo de la situación social de las mujeres de descendencia africana que viven en Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el siglo XXI. En este trabajo de investigación analizo las continuidades y discontinuidades en las construcciones identitarias de las mujeres afrodescendientes que habitan Medellín, afroantioqueñas, como fue el caso de mi abuela, que venía de una región donde la presencia africana es muy importante y es una presencia ancestral que data del siglo XVI, que es, por ejemplo, Frontino, el pueblo donde viene mi abuela. También mujeres que vienen de esta migración del Pacífico, mujeres afrochocuanas, afrocosteñas y también afrovenezolanas. Mujeres que se definen heterosexuales, pero también lesbianas y transexuales. Analizo entonces estas construcciones identitarias en una sociedad patriarcal y colonialista donde las violencias simbólicas y físicas, racistas y sexistas las afectan de manera interseccional y multidimensional. La racialización y la sexualización están en el corazón de mi reflexión, ya que constituyen las dos opresiones mayores que han vivido y siguen viviendo las mujeres afro, pero también las mujeres indígenas y muchas mujeres mestizas
en el espacio occidentalizado del cual Colombia forma parte. Al pertenecer a la diáspora africana de Occidente, las mujeres negras de Medellín hoy son las herederas de una imbricación de opresiones, de lo que yo he llamado el doble infortunio genealógico o la doble desdicha genealógica. En esta perspectiva histórica, global y afrodiaspórica, hemos intentado comprender cómo el sexo, género y la raza, instrumentos culturales de dominación, han sido elaborados y firmemente implantados para jerarquizar a los seres humanos, confinando a las mujeres negras y a las mujeres indígenas en la esfera más baja de la escala social. A partir del contexto colombiano, nuestro objetivo principal ha sido analizar el lugar subalternizado que ocupa la mujer afrodescendiente en la narrativa imaginada antioqueña, fundada en lo blanco, en la masculinidad y la feminidad hegemónica, de los cuales los hombres paisas y antioqueños, a pesar de sus raíces negras e indígenas, son los representantes hoy en el imaginario colombiano. Sin embargo, a pesar del fuerte anclaje de múltiples estereotipos y de un sexismo y un racismo que hoy podemos definir de estructurales, las mujeres afrocolombianas son portadoras de una gran resistencia ancestral, individual y colectiva. Continúan llevando a cabo importantes procesos de concientización. Este movimiento es un movimiento de empoderamiento femenino negro que recientemente se ha cristalizado justamente en la figura de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez. Y todo este movimiento afrodescendiente que vemos en nuestro país pone cada vez en entredicho los pilares fundadores del orden social occidental, del orden moderno en el que vivimos. Busca transformarlo y establecer un diálogo para poder establecer una sociedad más justa y más habitable. Aquí puse algunas fotos de asociaciones que conocí durante mi trabajo de campo en Medellín. Tenemos la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambirí, el colectivo Wiwas, y también puse unas imágenes de la Marcha de los Turbantes en el 2014, que fue un momento muy importante en el empoderamiento de los movimientos de mujeres afrodescendientes. Quiero simplemente analizar rápidamente la imagen de esta militante, de esta joven militante que hace parte del colectivo de las Wiwas. Vemos en su camiseta 3 palabras clave, que es Ubuntu, espíritu rebelde y sororidad. Aquí vemos cómo la estructura mental, la ideología de estos movimientos afrodescendientes femeninos busca entonces una descolonización y una despatriarcalización, y siempre llamar a la rebeldía civil cuando la sociedad es injusta. Y también con el término Ubuntu, lo que decía, una necesidad de cambiar de visión de cómo nosotros nos relacionamos con el planeta y con los demás. A continuación, quiero darles ¿cómo decir? Sí, evocar, abordar el marco teórico de mi tesis. El pensamiento poscolonial y decolonial fue muy importante en la elaboración de mi tesis. Fue un momento de muchísimas lecturas, muchísimas. Comencé justamente con el pensamiento poscolonial y decolonial. Aquí vemos a Frantz Fanon, que es un pensador martiniqués muy importante que me guió mucho. Tenemos también el libro de mi profesor, Victorien Labou, El migrante desnudo, que también me dio muchas referencias y me orientó en esta travesía. Y también Aníbal Quijano, que es una figura emblemática del grupo decolonial latinoamericano,
Entonces, cité algunos libros, pero fueron muchos libros de este pensamiento. El otro ámbito importante de mi tesis es los estudios de género y el pensamiento interseccional con Judith Butler, por ejemplo, Deshacer el género, cómo, cómo vemos el género femenino. Se trata de hablar de las mujeres porque pertenecen al sexo género femenino o también todo este debate sobre las personas transgénero, la homosexualidad, y esto lo trabajo en mi tesis. También el libro Los colores de la masculinidad de mi codirectora Mara Viveros, que trabaja sobre las masculinidades colombianas y que fue también muy importante en este trabajo. Gloria Anzaldúa, que es una pensadora chicana y también, digamos, entre México y Norteamérica, justamente está en la frontera, y trabajé mucho la nueva mestiza. El feminismo decolonial fue muy importante con este libro Tejiendo de otros modos, feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Françoise Vergès, que es una politóloga francesa y una feminista decolonial, y que ha sido muy importante en Francia porque ha introducido justamente toda esta epistemología del feminismo decolonial que nace en América Latina. Rita Segato, este libro fue muy esencial, La guerra contra las mujeres. Y el feminismo negro, un feminismo que nace en Estados Unidos y que es fundador en los movimientos afrodescendientes que se dan después en América Latina y en Colombia justamente. Es aquí que se comienza a teorizar todo lo que es feminismo negro, feminismo de poblaciones colonizadas, de las mujeres de origen, que vienen de poblaciones colonizadas. Y bueno, aquí tenemos Audre Lorde, Bell Hooks y Patricia Hill Collins. El, el, el pensamiento de feminismo negro fue un libro que casi como una Biblia para mí. Lo cito mucho en mi tesis de doctorado y siempre lo estuve leyendo a lo largo de esos 6 años de tesis. Y para terminar, presentarles a mi grupo de investigación, el Groupe de Recherche et d'Études sur les Noirs d'Amérique latine, el grupo de investigación y de estudios sobre las poblaciones negras de América Latina, que es un grupo dirigido por mi director de tesis, Victorien Labou, y un lugar muy dinámico, con una gran sinergia. En este grupo de investigación aprendí mucho y también me ayudó mucho a analizar y encontrar ejes temáticos. Una de las características principales de mi tesis es su carácter multidisciplinario y transversal, pues intenté abordar la cuestión de las construcciones identitarias a través de la historia, a través de la literatura, la sociología, la estética y la ecología. O sea que vemos verdaderamente un trabajo que se apoyó en varios ámbitos académicos. Para darles un ejemplo de algunos hallazgos de mi tesis o algunos puntos culminantes, en la parte histórica subrayé la necesidad hoy de historiar el patriarcado, la historia patriarcal, es decir, así como estudiamos la historia de la colonización y de la invención de la raza como instrumento sociopolítico de dominación, es importante hoy hablar de la historia del patriarcado, y algunas investigadoras lo han hecho, como Gerda Lerner, que hizo un libro fantástico que se llama La creación del patriarcado, o Silvia Federici con Calibán y la bruja, Rita Segato también, llaman al hecho de darle una historia a esta historia de la dominación masculina, que se ha visto siempre como algo natural y un statu quo que no se puede cambiar. Entonces, este es uno de los puntos principales de mi tesis.
El otro punto es en la parte literaria. Estudié la representación de la figura de la exclusión de la mujer negra en la literatura colombiana clásica y contemporánea a través de 4 obras de la literatura colombiana: María, de Jorge Isaacs, un cuento de Germán Espinosa que se llama Orica de los Palenques, que es un cuento muy corto, la obra de Gabriel García Márquez, y en estos 3 libros importantes o textos importantes de la, digamos, la literatura colombiana, estudio justamente la hipersexualización de las mujeres y de las niñas racializadas, que es bastante, es un estereotipo bastante constante en la literatura colombiana. También trabajo la literatura afrocolombiana y trabajo sobre la figura de la mujer nutricia y de la madre sacrificada al servicio del linaje heroico de la diáspora afrodescendiente en el libro del escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, en su libro, quizás el más conocido, Chango, el Gran Putas. Otro momento culminante de mi tesis es el empoderamiento capilar, la estética capilar de las mujeres de la diáspora africana en las Américas y particularmente en Colombia. Abordó, digamos, la historia del cabello afro en diferentes épocas y a partir de varias geografías. La África precolonial, y este momento es muy importante porque en la África precolonial el cabello afro era sinónimo de belleza y era un espacio orgánico constantemente sublimado y apreciado. Y vemos cómo a partir de la colonización, la belleza del cabello afro se va a convertir en sinónimo de fealdad. Esta es la mirada justamente eurocentrada que cambia esta visión del cabello en el seno de la diáspora africana en las Américas. Entonces hago un recorrido del cabello, un recorrido capilar en los Estados Unidos, América Latina, en Colombia, y en la Colombia colonial, poscolonial y contemporánea. Y otro punto importante de mi tesis es cómo yo trato de abordar la identidad desde el concepto de la nueva mestiza de Gloria Anzaldúa, que vemos aquí a la derecha, y del término de la creolización de Édouard Glissant, otra vez este filósofo martiniqués, que también trabajé, como lo vimos ahora, la poética de la relación. La creolización y la raíz rizoma es una manera de abordar el mestizaje en el Caribe y en América Latina y en realidad en cualquier parte del mundo. Y estos términos invitan a establecer una relación armónica con nuestras raíces, que son siempre plurales. Todos los seres humanos somos plurales y venimos de muchos orígenes. Entonces, en el mestizaje que hemos vivido en América Latina, en este término de mestizaje, ha habido algo constante, que es un mestizaje que en realidad idealiza el origen europeo y el origen blanco, que lo pone en una posición de superioridad y que inferioriza entonces las raíces indígenas y africanas. Con la creolización y la nueva mestiza vemos un cambio de paradigma eh, que busca establecer justamente un diálogo armónico, una intervalorización entre todas las raíces, no tener que jerarquizarlas. Ya estamos llegando a la parte final de mi tesis. El enfoque metodológico, que pienso que es importante abordarlo, sobre todo para los estudiantes que quieren emprender una tesis de doctorado. Voy a darles algunos testimonios, algunas
experiencias que tuve con la metodología. Primero que todo, una tesis de doctorado es un proceso muy, 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 muy lento, muy largo. En mi caso duró 6 años porque, como lo dije, quizás no lo dije, pero tuve que trabajar a medio tiempo para poder trabajar la tesis, tener tiempo para leer, para estudiar la tesis y paralelamente trabajar y ganar dinero para poder sobrevivir. Entonces, en mi caso, pienso que esto hizo que mi tesis fuera más larga, 6 años quizás en vez de 3 o 4 años. Una tesis de doctorado, entonces, donde se avanza literalmente a paso de hormiga, lo que puede justamente desconcertar un poco a algunas personas, porque es un proceso muy, muy lento. Según mi experiencia, es importante tener un horizonte, visualizarse en la tesis de doctorado. La disciplina, la determinación y la perseverancia son cosas importantísimas que hay que desarrollar en este largo proceso, pero quizás lo más importante para mí es la pasión, el interés que la investigadora o el investigador eh, va a desarrollar hacia su tema. Para mí, este es el motor central, la pasión y el interés. Y esto es lo que te brinda la energía vital para llevar a cabo todos los días durante 6 años un trabajo intelectual intenso que te coge mucha energía. Entonces dividí estos 6 años en 3 momentos temporales importantes, también geográficos, entre 2017 y 2019. Como les dije, comencé mi tesis en el 2017. Yo vivía en Francia, en París, y aquí comenzó cuando mi director de tesis aceptó ser mi director de tesis, Victorien Lahoud. Comenzó un periodo intenso de lecturas aconsejadas por mi director, muchas actividades, muchísimas actividades vinculadas a mi tema. Participé en muchas conferencias, exposiciones, vi muchas películas, escuché podcast. Todo empezó a estar articulado alrededor de mi tesis y de mi tema. Y aquí pienso que es muy importante para los estudiantes en estos primeros años de tesis comenzar a crear una base de datos que yo hice a partir de fichas temáticas. Cuando leía libros importantes, hacía una ficha temática sobre el libro a partir de Word, todas las cosas que me parecían interesantes y que tenían que ver con mi tema de la racialización y de la sexualización, del feminismo, del colonialismo. Todo esto lo empecé a incorporar en esta base de datos. Y verdaderamente aconsejo que esta base de datos la tengan en el computador y en un disco duro aparte, porque durante una tesis de doctorado pasan muchos accidentes con el computador. Y bueno, como lo digo, esta base de datos yo la estuve viendo constantemente durante esos 6 años de escritura y de reflexión. Entonces es algo muy precioso, ¿no? Lo digo porque tuve compañeros que tuvieron accidentes con el computador y perdieron estas fichas, y fue algo muy contraproducente para ellos y para ellas. La otra etapa importante fue 2019 y 2021. Aquí, como lo dije, en el 2019 viajo a Colombia para comenzar mi trabajo de campo, viajo a Medellín. Desde el principio le dije a mis directores de tesis que yo quería quedarme entre 6 meses y 1 año en Colombia, porque quería hacer un trabajo de campo largo, que quería verdaderamente estar impregnada de la sociedad paisa,
siempre iba a Colombia, pero de manera, y a Medellín, pero cortos momentos, y quería verdaderamente impregnarme de este orden social al que estudio en mi tesis. Entonces, fue una aventura, porque cuando llegué a Medellín empezó la pandemia del coronavirus. Estuve varios meses confinada, como todos los habitantes de Colombia, y sobre todo de Medellín, que fue todo muy estricto. Y aquí es importante ver cómo es primordial de desarrollar una cierta flexibilidad durante esta tesis de doctorado, cuando las cosas se salen de las manos y que un contexto mundial te impide realizar trabajo de campo. Hay que buscar una cierta flexibilidad y una cierta sabiduría. No es fácil, pueden haber momentos de mucha frustración, pero bueno, durante este tiempo de pandemia mmm, seguí leyendo mucho, y sobre todo empecé ya a construir el plan, el marco de mi tesis, las partes, y sobre todo empecé a escribir la parte sobre la literatura, que es una parte que trabajé mucho. De hecho, los artículos que he publicado después de mi tesis han sido en conexión a esta parte literaria. Y después comencé entonces, ya cuando pudimos salir, después de esos 6 meses de confinamiento, pude acercarme a las asociaciones, a los movimientos afrodescendientes de Medellín, siempre buscando entonces a mujeres que quisieran testimoniar, dar sus historias de vida sobre las opresiones racistas y sexistas que viven en Medellín. Y me empecé a acercar a este universo afro en Medellín. Pero lo que más funcionó para mí fue mis redes sociales, mis amigos, mis familiares. Fue a partir de este grupo social cercano que encontré la mayoría de las mujeres que aceptaron dar sus testimonios, que aceptaron que las entrevistara. Fueron 20 entrevistas hacia mujeres afrodescendientes. Escogí 12 entre todas estas entrevistas. Y es muy importante precisar que también entrevisté a personas que no se consideran afrodescendientes, a mujeres y hombres mestizos, hasta que se autodefinen como blancos, o que se autodefinen perteneciendo físicamente quizás a la morfología afrodescendiente, se definen como mestizos, porque, como sabemos, la identidad depende de cómo uno se autodefine. Entonces, fue muy importante para mí no solo concentrarme en las poblaciones femeninas afrodescendientes de Medellín, sino estar moviéndome en varios grupos, y cómo se construye justamente la identidad desde la exterioridad, cómo me definen a mí, cómo yo me defino. Todo esto es muy importante en estos temas de la identidad. Y bueno, en las transcripciones, como dije, grabé estas entrevistas largas, que duraron entre 1 hora y 2 horas. Y solamente las transcripciones de estas entrevistas me tomaron 331 páginas. O sea que un trabajo muy denso, que también necesita mucha organización, mucha determinación y mucha voluntad. Muchos investigadores prefieren que otra persona haga estas transcripciones. Entonces, ellos hacen las entrevistas, o ellas hacen las entrevistas, y dan las grabaciones para que otra persona haga las transcripciones de estos diálogos y estas conversaciones. Desde mi punto de vista, es muy importante que el propio investigador haga él mismo, o la propia investigadora haga ella misma las transcripciones, porque es aquí que se empieza a tejer un diálogo entre
el marco teórico, los libros que he leído, todo el conocimiento que he almacenado en mi cabeza y lo que escucho de estas mujeres del siglo XXI y que hacen eco a lo que ya he leído. Y es muy importante en las transcripciones escuchar los silencios, las expresiones. Hay muchas cosas que se esconden en estas grabaciones y que no son solamente textuales. Y bueno, ya la última parte de este proceso de 6 años, de esta travesía intelectual y personal, fue la escritura de mi tesis. En el 2021 obtengo un trabajo en la Universidad de las Antillas, en Martinica, y viajo desde Medellín a Martinica. Y aquí ya comienza la escritura de la tesis. Ya he almacenado esta gran base de datos de los libros, de las lecturas, de las entrevistas. Estoy como en un momento, todavía no estoy en el momento en el que voy a terminar la tesis, pero ya veo que estoy con mucha información, que tengo mucha información. Y este momento de la escritura de la tesis es un momento muy intenso, porque es un momento de gran soledad, de aislamiento, de justamente recuperar toda la información que he conservado, que he incorporado en mi cerebro, en mi computador, confrontar las ideologías, las voces de estas mujeres y de estos hombres que no se autodefinen afrodescendientes, y cómo yo me posiciono frente a toda esta información, cómo la estructuro para hacer un trabajo ya organizado, con partes. Y aquí les muestro rápidamente las 3 partes principales de mi tesis, y cómo fui organizando toda esta información densa, a veces que se opone, a veces que, que encuentra un punto armónico. Entonces aquí vemos, les quería mostrar cómo se organizó todo este trabajo de 6 años ya en lo textual, en el papel. Y bueno, decir que este es como el esqueleto principal de mi tesis, pero en cada capítulo hay subcapítulos, en cada subcapítulos hay subcapítulos, en cada subcapítulos hay secciones. Entonces, un trabajo verdaderamente muy minucioso. Word es algo esencial, hay que saber utilizar Word porque ayuda bastante en esta cosa que es impresionante verdaderamente, la redacción final de la tesis. Bueno, y ya en modo de conclusión, para que ya hagamos ya un diálogo, quizás hayan preguntas, un intercambio más espontáneo y más humano, no un monólogo. Quiero concluir mi presentación hablándoles rápidamente de mi experiencia actual en la Universidad de las Antillas, en Martinica, Francia. Como lo dije, desde el 2021 estoy viviendo acá en Martinica. Soy profesora en la Universidad de las Antillas, en el Departamento de Español. Soy profesora de estudiantes de primer, de segundo y de tercer año de licenciatura, estudiantes muy interesados en América Latina, en la cultura latinoamericana, también española, en la lengua. Doy clases muy polivalentes, pero mi pasión es verdaderamente la parte antropológica, sociológica, histórica. Y veo un gran interés de las poblaciones caribeñas, de estas poblaciones de habla francesa, por nuestra cultura, ¿no? Y también la gran
importancia de crear puentes entre este Caribe francófono. Aquí pongo un mapa pues, del Caribe. Yo estoy actualmente acá en Martinica, en esta partecita, y vemos que no estoy muy lejos de Colombia en realidad. No estoy muy lejos de Colombia, pero siento que el Caribe francófono todavía no ha logrado crear verdaderamente puentes con América Latina, y este es un reto que queda pendiente. Me gustaría mucho contribuir en la elaboración de un puente entre el Caribe francófono y América Latina, porque siento que tenemos muchas cosas en común, justamente en la historia de la colonización, en la manera de relacionarnos con la vida, la filosofía. Entonces, cosas que están ahí y que me gustaría mucho contribuir para un acercamiento. Y bueno, terminar diciendo que mi estadía en Martinica ha sido muy importante en mi tesis y en mi reflexión, porque aquí en esta región hermosa del Caribe, maravillosa, es verdaderamente una región impresionante. Han crecido y se han desarrollado muchos pensadores postcoloniales y decoloniales. Por ejemplo, está Stuart Hall de Jamaica, está Maryse Condé, una escritora que les recomiendo, francófona, Maryse Condé, que falleció el año pasado. También en Martinica, que es donde vivo y que tengo mucha suerte de estar acá, le doy gracias a la vida por poder estar en este lugar con pensadores muy importantes, las hermanas Nardal, mujeres feministas y también que desarrollaron un pensamiento decolonial muy importante. Aimé Césaire, que es un gran personaje emblemático del pensamiento postcolonial. Edouard Glissant, que cité en esta presentación. Frantz Fanon, muy importante también. Julieta Esmeralda, esta mujer no hablé mucho de ella porque no puedo hablar de todos los autores, pero hizo un trabajo excepcional y espero que algún día lo traduzcan al español sobre la historia del cabello afrodescendiente en las Américas. Entonces, todos estos pensamientos irrigaron mi investigación, me siguen irrigando, nutriendo, y quiero seguir trabajando en la investigación. Es verdad que la docencia me coge mucho tiempo y esto es algo que digo como experiencia propia, la dificultad de encontrar un equilibrio entre la investigación, seguir investigando, haciendo artículos, reflexionando, y la docencia. Entonces, creo que les di un panorama sobre mi travesía personal e intelectual de la tesis de doctorado, y les agradezco por la atención. Y bueno, espero que sigamos creando puentes. Otra vez agradezco a la UPTC por esta invitación y a la doctora Silvia Trinillo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Sara Candela Montoya, como también te quieres llamar. Bueno, yo no voy a hablar mucho porque ya tú has explicado y compartido toda esa experiencia, tanto personal como intelectual. Solo quiero mencionar la última parte que tú mencionabas, y es lo que tiene que ver con la parte del Caribe. Efectivamente, mire, en varias reuniones que he estado, por ejemplo, y tuve la fortuna de estar en el Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe en Bogotá en el 2012, las mujeres del Caribe se quejaban precisamente de que América Latina como que excluía al Caribe. Y en muchísimos eventos tal vez me han oído hablar que yo casi siempre hablo de América Latina y el Caribe. Pero lo cierto es que desconocemos muchísimos aspectos, cultura, historia del Caribe. Entonces, yo creo que lo último que tú dices, ya estamos tejiendo esos puentes, de ahí la invitación para Sara Candela Montoya, ¿cierto? Sabiendo que está habitando en Martinica, que está trabajando en la Universidad de las Antillas, y precisamente uno de los objetivos, además de hablar de la tesis, era
digamos, establecer esa relación y tender esos puentes. Ya me recordaba aquí Antonio, que es nuestro gran asistente de comunicaciones, publicidad y eventos, que efectivamente aquí la doctora Diana Soto y un equipo de investigación grande está trabajando sobre la red de mujeres afrodescendientes, de maestras afrodescendientes africanas, y muy seguramente le hablaremos a la doctora Sandra, que en este momento es la coordinadora de este doctorado, para ver en qué medida, digamos, se vincula esta parte de la investigación. Y esperamos contar, doctora Sara, con tu presencia algún día, si vienes a Colombia, porque la universidad pues no puede en este momento pagar tiquetes internacionales, pues si algún día vienes a Colombia nos gustaría que vinieras presencialmente a la UPTC. Ahora dejo la palabra al público que está aquí en sala, quienes quieran comentar, preguntar respecto a lo que nos ha compartido la doctora Sara Candela Montoya. Bueno, a ver, ¿quién quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Decir algo? Por favor. Doctora, para decirle que de toda la gente que está aquí, aparte que de Antonio, que ya se van a dar un título de doctorado honoris causa, son estudiantes del doctorado. Es que Antonio asiste a todas las conferencias. Bueno, Okay. La compañera Mamla. Muy buenas tardes. Pues Buenas tardes. primero, en nombre de mis compañeros, agradecerle por su espacio, por su tiempo, felicitarla por su trabajo. Realmente, pues es un trabajo que reivindica situaciones que a veces se nos pasan desapercibidas, y pues ese es el llamado en estos espacios investigativos. Yo quisiera preguntarle cuáles fueron esos hallazgos, cuáles fueron aquellos resultados que encuentra, porque pues si bien es cierto, es un recorrido histórico, yo quisiera saber como cuáles fueron algunos hallazgos que quizá nos dejen a nosotros reflexionando para quizá poder desde allí partir hacia nuevas investigaciones. Perdón, doctora Sara, ¿alguna otra Sí. intervención, pregunta? Sí, propongo que escuchemos todas las preguntas o intervenciones y después le damos la palabra a la doctora Sara. Buenas tardes. Ha sido muy interesante escuchar el trabajo que ha venido realizando durante estos 6 años y sobre todo los retos que ha venido enfrentando. Me gustaría saber cuáles han sido los aportes que le permitió en su trabajo de investigación en las teorías feministas, cuáles son los aportes que le dieron, porque todavía cuando hablamos de feminismos hay mucho temor, incluso en el ámbito académico, y pareciera que es un obstáculo en la comprensión de la realidad. Entonces, me gustaría escuchar desde su experiencia como investigadora, cuáles son los aportes, cuáles son las nuevas miradas que le permitió dar el feminismo al investigar este tema. Bueno. Doctora Sara, para también comentarle que no lo hice, aquí tenemos 4 estudiantes de la Universidad del Salvador que estaban en pasantía, y una de ellas, Mireya, acaba de hablar, y la demás gente sí es de Colombia. Entonces, doctora Sara, tiene la palabra. Sí, muchas gracias por las preguntas. Mi tesis de doctorado tiene una primera parte que es histórica y que es muy importante para mí, es la base de mi tesis, y todas las tesis que evocan temas de identidad, pienso que deben concentrarse en un primer lugar en la historia, ¿no? Pero la historia no es el único ámbito que yo trabajo en mi tesis de doctorado. Hay también, como lo dije, una temática literaria muy importante, una temática etnográfica sobre las mujeres que viven actualmente en Medellín, las mujeres afrodescendientes que viven en Medellín, que se desarrollan y que están constantemente expuestas a la violencia, a las violencias racistas y sexistas del orden antioqueño. Y también está la estética, que lo cité en la presentación,
está la parte ecológica, esta parte no la hablé mucho porque no puedo hablar de todo, pero una tesis verdaderamente, digamos, multidisciplinaria y transversal. Pienso que llamo a los estudiantes de doctorado a tener este enfoque. Es un enfoque que es más difícil, pero es verdaderamente nutre mucho y hace que la reflexión que van a construir sobre el tema que van a tratar sea una visión más holística de estos temas. Los hallazgos fueron muchos, cité algunos durante la presentación. En la parte histórica, que creo que es lo que más llamó la atención a la estudiante que me hizo la primera pregunta, uno de los hallazgos principales en esta parte es cómo yo apoyándome ya en una teoría feminista, Gerda Lerner, Silvia Federici, Rita Segato y muchos autores más, dicen que el primer laboratorio de dominación en Occidente fue la dominación que hubo entre hombres y mujeres, de los hombres hacia las mujeres. Ese es el primer laboratorio, es aquí que se construye durante la prehistoria, durante el neolítico, el sistema patriarcal, la dominación de los hombres hacia las mujeres. Y este primero laboratorio ayuda después, en el siglo XVI, cuando se empieza a construir este proyecto colonial de Occidente hacia América Latina, África y Asia, ayuda mucho a elaborar ya la creación de la raza. La raza no existe, es una construcción social, una herramienta sociopolítica para dominar a personas que se definieron por tener colores de piel más oscuras, diferentes a los colores de piel europeos y occidentales, a crear una dominación, ¿no? Entonces, este es un primer hallazgo como desde la dominación femenina, de la dominación masculina hacia lo femenino y de la creación del sexo género, es también una construcción como lo es la raza, una construcción social que ha permitido en nuestras sociedades que haya una inferiorización de la mujer y una concepción del ser mujer como un ser inferior al ser masculino, y todo eso es una creación social. Entonces, este es uno de los hallazgos de mi tesis y mostrar cómo a partir de la dominación masculina hacia las mujeres nace ya, como lo dije, un laboratorio de dominación, pero sobre todo un laboratorio de esclavización. Es aquí que se empieza a operar una manera de esclavizar al otro y aquí en estos términos a la otra. Entonces, bueno, espero que respondí a esta pregunta. Con la segunda pregunta sobre las teorías feministas, para mí la tesis fue, como lo dije, se me cayó un velo de los ojos al empezar a leer sobre las teorías feministas y particularmente la teoría feminista del feminismo decolonial y el feminismo negro. Leí también obras importantes del feminismo europeo, que en realidad es el primer feminismo que se teoriza. Hay una teorización de este primer feminismo que nace en las clases sociales de mujeres blancas y más bien eurocentradas, pero el pensamiento feminista negro, que mostré aquí algunos libros como el de Patricia Hill Collins, que recomiendo, también está Angela Davis con su libro Mujer, Clase y Raza, que es muy importante. El feminismo decolonial, que actualmente es un movimiento muy importante en América Latina, que reúne a mujeres indígenas del feminismo comunitario, el feminismo negro afro-latinoamericano, justamente caribeño. En Puerto Rico, en Cuba, hay muchas pensadoras que están constantemente escribiendo sobre estos temas de la raza, de la racialización, de la interseccionalidad.
y también los estudios de género. Aquí fueron aportes impresionantes en mi pensamiento. La interseccionalidad, por ejemplo, es un concepto teórico bastante esencial. Y también otras cosas, otros aportes que podría citar acá y que me gustaría compartir, es que el feminismo no puede ser visto como un dominio que solamente pertenece a la mujer. Y esto para mí es esencial. Y esto lo hablan justamente ciertas feministas que dicen que hay que abrir la cuestión feminista a los hombres. El problema del feminismo no puede solamente pertenecer a las mujeres, hay que, después de un momento de separatismo, que es importante que las mujeres estén entre ellas, esto es fundamental en los movimientos feministas, pero para mí, desde mi punto de vista, hay un momento en que hay que establecer el puente con los hombres y que ellos también hagan un trabajo, ¿no? Porque lo más importante aquí es entender que el patriarcado, el sistema patriarcal oprime a las mujeres principalmente, las tiene en una posición de inferioridad, pero oprime también a los hombres, los oprime mucho, aunque tienen una posición privilegiada que es evidente. Solamente basta prender la televisión y ver quiénes nos gobiernan, son casi siempre hombres con corbatas. Entonces, como también abrir este diálogo con los hombres para cambiar la sociedad, ¿no? La sociedad, una sociedad donde hablan de democracia, de igualdad, pero que esto queda muy en lo teórico y en la realidad no estamos en una sociedad igualitaria, con igualdad justa, y que siguen muchas dinámicas de dominación entre los hombres y las mujeres, entre los hombres y las mujeres en sí, y también entre las personas racializadas. Somos herederos, lo que dije, somos herederos de somos producto de una historia colonial y patriarcal muy fuerte, y justamente el pensamiento feminista busca cuestionar eh, todos estos paradigmas en los que hemos crecido, que hemos naturalizado y que debemos, pienso yo, cuestionar y desmontar. Esta palabra es muy importante para que haya una transformación verdadera de la sociedad. Bueno, gracias, doctora Sara. Vamos a mirar, creo que el profesor Gustavo tiene la palabra y el profesor estudiante Samir. Gustavo y Samir. Muchísimas gracias, doctora Sara, por su disertación, por comunicarnos este mensaje esta tarde. Y en esta tesis, a paso de hormiga, esta transversalidad que su merced nos cuenta, ¿en qué momento decidió que ya había sido suficiente y decidió cerrar el estudio y terminar su tesis? Gracias. Doctora Sara, hay otra pregunta. Buenas tardes, muchísimas gracias por tu presentación y tu proceso de investigación. Quería preguntarte sobre el tema de la mujer. Aquí en la UPT hicimos un foro sobre derechos. No escucho, qué pena, no escucho bien. ¿Aló, aló? ¿Ahí? Ya, sí, ya. Ahí me escuchas. Sí, te decía que hicimos un foro sobre derechos, liderazgo estudiantil y políticos de las mujeres en Colombia. Y una de las conclusiones que dio una de las chicas participantes era precisamente esta idea de que a uno como hombre no le enseñan los dolores que puede sufrir una mujer, digamos, como su condición, ¿no? Unos cólicos, un embarazo, dar vida, ¿sí? Y
que muchas veces al hombre también se le reprime porque no se le enseña pues a reconocer estas adversidades, no solo, digamos, más que todo sociales y culturales para la mujer. Allí habían dos, hubo una representante que es Jennifer Pedraza, una representante algo progresista, y nos comentaba que logró dos leyes. Una era contra la ablación que es la extirpación del clítoris de la mujer, que se venía practicando en algunas comunidades indígenas, pero bajo el manto de la autonomía de esas comunidades se permitía, pero de todas formas era una violación a la dignidad de la mujer. Y nos comentaba otra ley, y era la prohibición del matrimonio en menores de edad. Y era que todavía en Colombia estaba la posibilidad de que el padre dijera sus hijos con quién podría casarse y no, o con quién no, más que todo para solucionar temas de vínculos y poder económico. Entonces, a mí me sorprendió porque algo que estamos en Estado social de derecho, con unas libertades, pero no se había logrado. Entonces, me llamó mucho la atención de que hasta ahorita unas leyes que se habían puesto otra vez en discusión, hasta ahorita se hubiesen logrado. No sé cómo tú lo veas en ese proceso de reivindicación de los derechos de la mujer. Bueno, en esos dos sentidos, ¿cómo ves que nos enseñen a nosotros a entender este tema? Que no seamos enemigos, ¿cierto? Sino que realmente requerimos, cuando tienes una compañera, requieres que ella esté bien laboralmente, salud, garantías laborales, ¿cierto? Para crecer tú en tu hogar, ¿cierto? ¿Cómo lo ves? Doctora Sara, entonces, esas dos preguntas de Sala, y después de que comentes, le damos entonces la palabra a las personas que están en línea si quieren conversar también. Doctora Sara. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí, la primera pregunta evocaba el momento después de 6 años a paso de hormiga, donde justamente almaceno mucha información, muchísima información, y cuando pienso que es el final de la tesis. Es una pregunta muy interesante porque en un momento me dije, pero es que la tesis es infinita y justamente terminar una tesis no es terminar el que se acaba todo. Yo sigo reflexionando, sigo pensando en los temas que yo evoqué en la tesis, en algunos artículos, justamente cosas que dejé pendientes, retomé estas cosas que dejé pendientes en la tesis para seguir desarrollando mi pensamiento. Y también está como el momento en que ya los directores de tesis te llaman la atención y te dicen, bueno, ya es el momento en que empieces a cerrar la tesis de doctorado. Es algo que es infinito, que no se puede acabar, pero hay que terminar. Entonces, en muchas partes de mi tesis, porque en cada parte, en cada capítulo y subcapítulo hay que hacer conclusiones donde se dejan preguntas abiertas, ¿no? No se puede ver el tesis como algo que se termina y se cierra. No pienso que sea producente justamente, y psicológicamente no es posible. Entonces, pienso que estas cosas hay que tenerlas muy claras para, aunque se avanza a paso de hormiga, en un momento ya decir: "Ya, se terminó", y hay que cerrarlo, y hay que cerrarlo bien, ¿no? Dejando siempre preguntas abiertas. Con la segunda pregunta, donde hay otras preguntas, ¿cómo educamos a las sociedades y a las mujeres y a los hombres para entenderse? ¿Cómo educar a los hombres para que entiendan a las mujeres, y las subjetividades de las mujeres como construcciones sociales? Y eso es muy importante. Los hombres y las mujeres somos productos, somos construcciones sociales. Entonces,
esto pienso que es importante tenerlo en la mente para acercarnos al otro. Una mujer acercarse al hombre y el hombre acercarse a la mujer. Y cómo entonces crear un diálogo, y tiene que haber un diálogo porque nos han construido a la mujer y al hombre en oposición, y siempre en una posición donde el hombre tiene un privilegio y la mujer no. Esto desemboca en, ¿cómo decir?, estructuras mentales y psicológicas de superioridad e inferioridad que se plasman en nuestras relaciones entre hombres y mujeres y que son evidentes. Entonces yo llamo, y es mi conclusión en la tesis, llamo a los hombres y a las mujeres a desconstruirse constantemente, a cuestionarse. Este punto es muy importante porque yo pienso que el machismo, por ejemplo, no es algo que se reserva a los hombres. El machismo está presente y quizás a veces es más violento en las mujeres, que ellas son mismas entes de machismo, de sexismo, y que ellas mismas colaboran para que el sistema patriarcal siga en pie y que se siga, generación tras generación, se siga perpetuando en las familias y en la sociedad. Entonces, la educación, el cuestionamiento individual de cada hombre y de cada mujer, y también la humanidad, ¿no? De usted, la persona que hizo la segunda pregunta habla de los cólicos, el embarazo, el parto. Pienso que es importante ponerse en el lugar de la otra persona, entenderla y entenderla como una construcción social. Y con respecto a las leyes que podemos ver, leyes verdaderamente misóginas, patriarcales, como lo digo yo, siempre hemos pensado que el orden moderno ha favorecido a la mujer, que las mujeres en el orden moderno han tenido una posición quizás mejor que las mujeres del medioevo, las mujeres de la prehistoria. Yo pienso que el capitalismo y la llegada del modernismo ha en realidad encerrado a la mujer y ha sido un orden que ha desfavorecido a las mujeres, que las ha metido en casillas muy limitantes, que ha limitado a las mujeres. Y la democracia tiene que ser, el sistema democrático y la ideología democrática tiene que ser justamente constantemente cuestionada, porque en la democracia es algo muy teórico, es algo muy teórico. Es verdad que es el sistema que hasta ahora dicen los especialistas es el mejor sistema que ha habido en la historia de la humanidad, pero no pienso que sea un sistema que hay que idealizar para nada. Y hasta en los países más avanzados, como quizás es Francia, que es mi segundo país, y que se dice que es el país de los derechos humanos, de la igualdad, de la fraternidad, entre comillas. En Francia, las mujeres ganan 30% menos del salario de un hombre haciendo el mismo trabajo. En este lugar donde se dicen que es los derechos humanos, la igualdad, las mujeres francesas no están en un pie de igualdad con los hombres. Y con respecto a las leyes de excisión en las poblaciones indígenas, también están muy presentes en las poblaciones africanas. El patriarcado está presente y, como lo digo en mi tesis, es un orden social que está en todas las sociedades de la humanidad, en las sociedades indígenas, en las sociedades africanas, en las sociedades blancas europeas, y todavía se siguen practicando cosas completamente que van en contra de la dignidad de la mujer. Son sistemas que, como lo digo, son apoyados por los hombres y por las mujeres también. Entonces, ¿cómo desmontar esto? Es algo muy, muy fuerte,
porque, por ejemplo, con las poblaciones indígenas y africanas es un ritual ancestral prácticamente que se ha repetido desde hace muchos siglos. Y esto no quiere decir que no se pueda cambiar. Hay que estar en la lucha, denunciar cómo se puede hacer la excisión a una mujer, quitarle el miembro esencial para tener placer sexual, que es algo muy importante en el ser humano, el placer sexual, el gozo de la vida, del cuerpo. ¿Por qué hacer una excisión? ¿Por qué practicar esto? Aquí vuelvo a la estructura patriarcal y a la dominación de las mujeres, justamente en la parte más íntima, en la parte que le da poder a los seres humanos. La sexualidad, pienso yo, tiene que verse como un universo y un ámbito de poder, de empoderamiento, y no se puede atentar contra los miembros genitales. Entonces, sí, los matrimonios también forzados de los menores entra en esta visión que acabo de desarrollar sobre el sistema patriarcal y cómo las mujeres pierden en este sistema. Entonces, mi pregunta es, hay que cambiar esto, hay que establecer una lucha que no sea una lucha solo femenina, los hombres tienen que entrar, y esto es muy importante, tienen que ser entes también de este movimiento mundial. Hay muchos hombres que ya se están desconstruyendo y que han comenzado a establecer una concientización. Hay que seguir en este camino. Muchas gracias. Gracias, doctora Sara. Aquí dejas muchísimas inquietudes, ya hay algunos hombres que se están enlistando al movimiento feminista. Gracias. Bueno, creo que si tú puedes mirar ahí los mensajes, tienes algunas felicitaciones, un saludo de tu madre, Miriam, que fue alumna nuestra en la licenciatura en Ciencias Sociales. Sí. Y tu director también te saluda, y creo que hay una pregunta del doctor Malibú, Labón, no sé, él dice, porque dice, mira, dice, travesía supone lo imprevisible según Vidima, quien forjó ese concepto. En tu caso, ¿qué tipo de imprevisible te tocó y hasta qué punto te llevó a reformular o reubicar tus supuestos teóricos y metodológicos? Esta es la pregunta que te haría, si me lo permite, doctor Malibú Labón. Victorien Lavou. Doctor, sí. No, A ver, ¿puedo leerla? La pregunta está en el chat. Sí, está en el chat. Ah, sí, Victorion. O sea, está escrita desde Victor en la U, pero lo firma el doctor Malimou Labou. Ok, sí, entiendo. Son profesores quizás de Francia o de África. Te pido que si puedes volver a leerla. Ah, no, aquí tengo el chat, en realidad. La travesía supone lo imprevisible según Vidima, quien forjó este concepto. En tu caso, ¿qué tipo de imprevisible te tocó y hasta qué punto te llevó a reformular o a reubicar tus supuestos teóricos y metodológicos? Sí, como digo, la travesía es un viaje, por eso llamé el tema de este conversatorio, la travesía de la tesis. Es un viaje, ¿no? Es un viaje impresionante, un viaje mental, un viaje físico también. Como pueden ver, yo viajé mucho durante la tesis de doctorado. Y en esta travesía hay muchos momentos imprevisibles. Lo mostré justamente con el momento de la pandemia en el trabajo de campo, que hizo que de un momento a otro todo se estancara, todo se detuviera, y ser flexible justamente en esta travesía, tener una cierta sabiduría que yo no digo que la tuve, pero la tuve que desarrollar. En el momento no la tuve, pero la tuve que desarrollar para poder seguir en la tesis de manera serena
Cuando esas cosas se salen de las manos, no se puede hacer nada. Cuando es un contexto mundial, esto es filosofía, no, hay que dejar que las cosas fluyan, ¿no? También otras cosas imprevisibles de la tesis, cuando empecé a construir la tesis no sabía muy bien cómo iba a estructurar mi tesis. Esto se fue dando con el tiempo. Entonces, creo que hay que dejar una margen en esa travesía de lo imprevisible. Hay que, también tranquilidad psicológica, no hay que controlarlo todo. Hay que intentar de comenzar esta travesía con una cierta confianza y en lo espontáneo, ¿no? En lo que no es fijo, rígido, la rigidez. La rigidez para mí es el peor enemigo en la vida personal y en la vida académica. Así contestaría. Bueno, muchas gracias, doctora Sara. Y también recordar que ella nos comparte el link de su tesis doctoral, que es muy rica, muy profunda, muy amplia. Sí, aquí Antonio va a poner el link en el chat para que las personas puedan acceder a... Pues que si me lo envía por WhatsApp. Que si lo envías por WhatsApp. Y lo pongo en el chat acá. Para ponerlo en el chat. Sí, a ver, voy a... En español, de todas maneras, la gente puede consultar, pues si requiere algo también con diccionario. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sara, de nuevo. Entonces, felicitaciones por ese gran trabajo, por esa hermosa tesis, porque así ha sido. Algunas personas hemos seguido, efectivamente, no solamente tu familia, hemos seguido también tu carrera, tu doctorado, y felicitaciones de nuevo por compartir esta gran investigación, y nos dejas muchas enseñanzas, muchos interrogantes, muchos llamados a tender esos puentes. Un abrazo grande desde aquí, desde Tunja. Muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Me siento muy feliz verdaderamente de volver a Tunja, que es la ciudad donde crecí los 7 primeros años, donde me forjé mi infancia, y espero ir este verano a Tunja a visitar a mis tías también que viven allá, Carmesa, Vilma. Y bueno, reciban un abrazo desde Martinica y espero que sigamos construyendo puentes siempre en estos temas que son para mí de muchísima importancia. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.